Nuevamente con todos ustedes. Bueno, ya se unieron dos personas más. Qué gusto saludarles el día de hoy. Excelente inicio de semana a todos ustedes. Bueno, continuando con nuestra serie de clases, vamos a tocar también eh, un tema muy importante, que es la obturación en endodoncia. Y bueno, en particular, y es importante dominar, existen ahora muchas técnicas. Bueno, la técnica que creo que todos nosotros hemos utilizado, la técnica de obturación endodóntica lateral, técnica de lateral en frío. También tenemos las termoplastificadas, técnicas híbridas de Teiger, que es un tipo de termoplastificación de los conos de gutapercha con la activación de, de una fresa especial de nombre MaxPade. Entonces, vamos a hablar sobre técnicas de obturación y también, y aunando a lo que ya hemos hablado de algunos de los casos clínicos, me gustaría que el foro sí también participe en esto y me comente qué, qué dificultades han tenido en en la técnica de obturación, cuando hacen obtura, si utilizan espaciadores digitales, espaciadores manuales, si es que utilizamos, qué tipo de cemento utilizamos. Vamos a hablar también de los cementos, que es muy importante tener en consideración, no solamente como para el sellado del espacio biológico de mi complejo dentino pulpar, sino también es importante conocer porque ciertos cementos actualmente brindan propiedades para una adecuada rehabilitación posterior, especialmente para situaciones adhesivas. ¿Ok? Y dicho esto, bueno, la utilización del sistema de radicular, el sistema de canales en el tratamiento endodontico, sí, no es suficiente solamente con la limpieza. ¿Qué es lo que hacemos con las limas? No es suficiente con la desinfección que hacemos con los irrigantes, sino que tenemos que generar un tapón, un cierre mecánico tridimensional para evitar la recontaminación bacteriana. Sí, contaminación bacteriana que promueve la cicatrización periapical. Entendamos algo también, mis estimados colegas, en relación a lo que hemos hablado. Nosotros no va el tratamiento de endodoncia es una terapéutica que busca generar un microambiente bacteriano propicio para la cicatrización periapical, ¿sí? Para la cicatrización, para reposición del tejido, ¿sí? No vamos a esterilizar. Va a ser imposible esterilizar o eliminar al 100% la microbiota que va a vivir en el interior del sistema de canales. ¿Sí? En este particular, que es creo que uno de los que más dominamos y es el que más utilizamos y que se aplica la obturación lateral con gutapercha, tanto para instrumentación manual, instrumentación rotatoria, o sea, instrumentación rotatoria, instrumentación oscilatoria, instrumentación reciprocante. Va muy bien. Entonces es la que es más utilizada a la capacidad de adaptación de las irregularidades del conducto, se adapta muy bien. Nosotros de manera mecánica llevamos o empujamos tanto el cemento cómo compactamos de manera lateral los conos de gutapercha, ¿sí? Y en este sentido vamos a entender dos situaciones importantes, el cono maestro y el cono accesorio. El cono maestro, que si bien es cierto, va a ser, nos vamos a tener como guía mi instrumento apical maestro, ¿sí? Mi instrumento apical maestro, aunque no siempre vaya a coincidir. Por eso de la importancia, ya vamos, cuando tengamos la clase práctica, les indicaré precisamente, yo tengo una reglita calibradora, así como tengo una reglita que, que sirve que tiene ya una guillotina incorporada que justamente nos permite calibrar nuestros conos de gutapercha. Recuerden,
el cono maestro tiene que responder al parámetro del Gaussian que hemos logrado en la instrumentación. Entonces, el objetivo de la instrumentación lateral va a ser el cierre hermético, el cierre tridimensional del conducto para evitar reinfección, ¿sí? O sea, que no haya estos glams laterales, que no hayan estas interfaces laterales, ¿sí? Adaptar la gutapercha a la morfología del conducto. Cuando nosotros conformamos con la instrumentación, vamos a procurar buscar, perdón, una instrumentación lo más tridimensional y lo más cónica posible, ¿sí? Entonces nosotros con nuestros condensadores laterales llevamos a la gutapercha, empujamos la gutapercha y el cemento esas zonas. Mantener la longitud de trabajo para evitar extrusión apical. Si hemos logrado un buen gangwing, no va a haber extrusión apical. Permitir la remoción en casos de retratamiento endodóntico. Sí, esto también es esencial como uno de los objetivos de la obturación final. Entonces, materiales que utilizamos en obturación lateral. Utilizamos conos de gutapercha, ¿sí? Conos de gutapercha, conos de gutapercha accesorios, que aquí también quiero mencionarles algo, no sé si la clase conoce de los conos accesorios o utiliza conos accesorios. ¿Me cuentan, por favor? Clase, chicos, buenas. Bueno, si vamos a utilizar instrumentación manual convencional, nuestros conos de primera y segunda serie son los de elección, ¿sí? Pero obviamente siempre va a ser muy necesario en este. Recordemos que tienen los conos también, igual que las limas, un taper al 2%, lo que va a requerir que para el llenado del sistema de canales, la utilización de conos accesorios, que de acuerdo a la necesidad van a haber conos MF, que son medium, o sea, medianamente finos, y FF, full finos o muy finos. Si son muy delgaditos, justo para nosotros de tal manera que podamos empaquetar todos los conos necesarios para lograr un adecuado sellado. Pero también se utiliza en la experiencia clínica. Yo recomiendo como instrumentos, como conos accesorios, la utilización, por ejemplo, o sea, de conos solo 25 y solo 20. También sirve como analogía o a los conos accesorios que ya son específicos, que no tienen una conicidad como los conos de primera y segunda serie, que pueden ser los conos 20 y los conos 25. Por otro lado, tenemos los espaciadores, ¿sí? O también llamados finger speeders, ¿sí? Que vienen en dos tipos de longitudes, al 21 y 25 milímetros, ¿sí? Que suelen venir de punta aguda, ¿sí? Y que nos ayudan a compactar de manera lateral nuestros conos. El de mayor frecuencia para utilización, generalmente en multiradiculares, eh, el espaciador código B, el espaciador código B, por ejemplo, en MB1, MB2 o mesiales de molares inferiores, incluso el de código A. Para piezas anteriores o uniradiculares o bicuspidios, se puede utilizar el código C y en uniradiculares el código D, ¿sí? En dependencia. Entonces, ¿cómo va a ser eh, cómo va a ser la cinemática al igual cuando nosotros vamos colocando los conos? Y eso quiero preguntar, ojalá alguien me conteste. No sé, mi dog Ángel ha estado aquí, mi dog Melissa, no ha estado la dog Katy, mi dog Melissa, ok, me han faltado algunitas, mi dog Darnelli, ¿cómo están? Muy buenas. Por ejemplo, cuando llevamos, quiero consultarles a ustedes, ¿cómo llevan el cemento al canal?
Doc, buenas tardes, Doc. ¿Cómo Recién está, mi acabo de doc? ingresar. ¿Cómo está, mi doc? Katy? Sí, sí, pues, yo estuve esperando hasta lo que más podía. Sí, Dígame, mi doc. no. Bueno, yo he estado viendo un video de Ultradendo. Por lo general, yo ingreso el cemento sellador con las jeringuillas o las jeringas de estas de Ultraden, con el este. Solo que ahí he estado cometiendo un error, porque estaba viendo un video de Ultraden y obviamente tocaba no llegar a los 3 milímetros, o sea, menos, ¿no? Yo estaba poniendo así todo, o sea, hasta que vaya O todo sea, perfecto. usted ponía la punta Ni, dispensadora desde a la longitud del límite de trabajo. sí, es que esa era la falla. O sea, ahorita ya veo la falla, ¿no? Ok, Le ponía todo el conducto, Doc. Ojo. ya, a ver, no, ya, chévere, muy bien. A ver, quiero puntualizar una cosa antes de justo aclarar eso, bien que lo acota, Doc. Siempre, al igual que en la irrigación, tengamos esa seguridad de tener el halo de seguridad. Yo, por ejemplo, también uso MTA Filapex de la marca Angelus. Tiene una punta mezcladora sensacional. Pero personalmente yo llevo el cemento con mi cono apical maestro. No untando todo, no untando con el cemento toda la longitud del cono, solo la punta. ¿Sí? Hacemos movimientos y hacemos pequeños movimientos rotatorios en la punta para tapar ese sello apical, esa batente apical que hicimos con el cemento. Entonces, recapitulando, materiales que utilizamos en la autorización lateral, la gutapercha, ¿sí? Material utilizado es un biopolímero que es altamente compatible y estable dimensionalmente, no se altera, no se degrada, no se reabsorbe. Selladores endodónticos, cementos que complementan la gutapercha para complementar el sellado hermético. Estos van a trabajar ya a nivel de los canalículos dentinarios. Y aquí quiero detenerme en una situación. No sé si conozcan especialmente, y aquí quiero preguntar a los chicos más jóvenes, la clasificación de los cementos. Sí, actualmente tenemos cuatro generaciones de cementos. Bueno, la primera ya prácticamente es inexistente, pero lo vamos a mencionar por razones pedagógicas. Tenemos los selladores a base de óxido de cineugenol. Tenemos como segunda generación, tenemos los cementos de obturación a base de hidróxido de calcio. Creo que el más popular, el más difundido, el más comercial en nuestro mercado ecuatoriano fue Cialapex o es Cialapex. Es muy bueno. No hay reabsorción en ese. Sí, es a base de hidróxido de calcio. La tercera generación son sellantes resinosos. Son sellantes resinosos que son polímeros que permiten una mejor adhesión a nivel de los canalículos dentinarios en el interior del sistema de canales. Perdón. No sé cómo estarán en sus tierritas, mis queridos, pero aquí en Quito está haciendo un frío terrible. Y bueno, y tenemos ahora los selladores o cementos endodónticos biocerámicos, que se utilizan actualmente mucho y que se acoplan muy bien para tratamientos adhesivos, para la colocación de endopostes, colocación de fibras, aunque los de tipo de resinas también, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo en una pieza dental yo tengo pronosticado o pensado rehabilitarlo con un endoposte, no sería adecuado hacer mi obturación con un Cialapex. ¿Sí? No sería tan adecuado. Eh, el cemento de hidróxido de calcio va a estar mucho más impregnado a nivel de los canalículos dentinarios, lo que me va a generar inconvenientes para la adhesión química, ¿sí? A ese nivel. Perdón. Y como instrumentos auxiliares tenemos los espaciadores o finger spinners que les mencionaba.
O sea, tanto digitales como también hay de la marca Maylefer que tenemos unos espaciadores que son manuales de punta y dos, de tipo, de punta aguda y de punta roma o plana. Entonces, estos, estos obviamente los vamos a utilizar de acuerdo a a la necesidad. Generalmente las de punta aguda cuando necesitamos compactar, mayormente, especialmente en conductos no tan amplios, ¿sí? Premolares y molares. Y los de punta roma generalmente los podemos utilizar en piezas anteriores. Los condensadores o guta condensor, ¿sí? Que por ejemplo si aplicamos la técnica de obturación lateral, que las calentamos a calor al rojo vivo, justo sirve para hacer dos cosas. El corte de mi penacho. ¿Entendemos lo de qué es penacho, colegas? ¿Entendemos lo del penacho? Quiero que no se me pierdan en algunos términos. ¿Entendemos lo que es penacho? Sí, Doc. Sí, Ya, ok. Doc. Entonces, me ha pasado con en algunos casos he visto con algunos estudiantes, no sé si a alguien les ha pasado, por eso a veces tienen miedo al momento de cortar, porque piensan que cortan con el gutacondenso, sacan el gutacondenso o el plugger y se les va el mechón de de la gutapatch y muchas veces, a veces se sale la obturación o ya la obturación se daña y queda deficiente. Entonces, si tenemos de entrada de mi conducto el penacho saliendo, siempre entrando de lateral al rojo vivo y de un lado al otro, en un solo movimiento. Entonces, mi guta condensor o mi plugger, sí, tiene que estar al rojo vivo. Sí, tener mucha precaución con el paciente ese momento. Yo siempre tengo aquí reservado poniendo hacia el labio una gasita para evitar que al paciente accidentalmente quemar. ¿Ok? Por ejemplo, los gutacondensos de la marca Maylefer tienen doble extremo. Siempre vamos a hacer una estandarización de acuerdo a cuál voy a utilizar antes de colocar los conos. Mido, mido si el diámetro de mi plugger o de mi gutacondensor coincide con el de la entrada. ¿Sí? Que quede no bailando ni muy apretado, porque recuerden, con el uno extremo cortamos y con el otro en frío compactamos en sentido vertical, ¿sí? En sentido vertical, ¿ok? También otros elementos que se puede utilizar para la técnica de compactación, bueno, ya les decía los condensadores manuales, los digitales, para llevar el cemento, también hay colegas que utilizan las limas, los condensadores, sí, no sé, alguien utiliza, ¿cómo hacen para, bueno, ya la Docati mencionó que utiliza las puntas justamente para eso. Yo recomiendo, Doc, por ejemplo, si vamos a utilizar, o sea, para la batente apical, llevemos con el cono apical maestro, ¿sí? Entonces, colocamos una, dos veces y luego podemos hacer retroinyección, pero teniendo el halo de seguridad de 2 a 3 milímetros. Ok. Entonces, vamos a hablar un poquito de la gutapercha, este biomaterial que es la base para el sellado tridimensional de nuestro sistema de canales. Es bastante biocompatible, estabilidad bidimensional, fácil de manipulación tanto para la inserción, es flexible. Sí, hay casos en los que, por ejemplo, hay tips en los que, por ejemplo, tenemos conos, generalmente nuestros conos son de 25 milímetros, ¿sí? Y piezas más grandes o por ejemplo no lleguemos a obturar adecuadamente, por ejemplo, caninos que son muchísimo más largos, hay cómo adaptarles,
¿sí? Haciendo, es fácil su manipulación para ayudar a adaptar un poco la longitud de estos, ¿sí? Entonces tenemos los conos ISO, los conos estandarizados, según la norma ISO, que van a ser se utilizan principalmente como conos maestros, ¿sí? Como conos maestros. También hay conos convencionales, no siguen la regla ISO. Hay conos eh, que no son 15, 20, 25, 30, 35, etcétera. Y se emplean en técnicas de condensación vertical y obturación termoplastificada. Son un poco más anchas, en algunos casos son pellets. O también son los que utilizamos, los que les decía, son como conos accesorios, ¿sí? Bueno, aunque más acá tenemos estrictamente lo que son los conos accesorios, son mucho más delgados y flexibles que los estandarizados, ¿sí? Diseñados para esos espacios laterales, para poder llenar el espacio, los espacios laterales a mi cono apical maestro mientras condensamos. Eh, y generalmente vienen con las siglas MF o FF, ¿sí? Si no las conseguimos, una recomendación puede ser la utilización como conos accesorios, los conos 20 o los conos 25. Los conos de conicidad aumentada, que estos generalmente ya vienen en los sistemas de instrumentación mecanizados, que ya tienen una conicidad muchísimo más amplia. Ya no son los conos que tenemos aquí, ¿no? Que son de conicidad 0,2, sino son conicidad 0,4, 0,6, ¿sí? Y permiten una mejor adaptación a la técnica de cono continuo o condensación vertical, ¿sí? Estos ya generalmente ya no suelen requerir de colocación de conos accesorios o de conos muy pocos conos. Hay una nueva generación de conos de gutapercha. Yo tengo unos conos que son de color blanco, porque estos están recubiertos de biocerámico. Sí, y esto dice, contienen aditivos biocerámicos que favorecen la osteoconducción. Mejoran la integración a los tejidos periapicales, o sea, generan un cierre, especialmente un cierre apical muchísimo más hermético. Y obviamente estos se tienen que utilizar estrictamente con perdón, con selladores biocerámicos de última generación. Conos tratados con plata, bueno, actualmente ya no se utilizan estos, pero para conocimiento existían. Incorporaban una laminilla de plata alrededor del núcleo que generaba mayor rigidez. Recuerden que eso se utilizaba especialmente en el tiempo en el que la instrumentación era solamente con instrumentos de acero inoxidable. Entonces, eran muchísimo más rígidos. Y estos se recomendaban más que todo, aunque sí he visto casos de conos de plata en piezas posteriores, estaba más indicado para, eh, para las piezas anteriores. Además, eh, entre uno de los componentes que tienen los conos de Gutapeche tiene el óxido, tiene en su composición óxido de zinc, óxido de bario, que genera una visualización radiográfica, generan radiolucidez. Entonces, estos primeros conos de plátano tenía que adherirse a esta lámina para poderlos identificar eh, radiográficamente. Entonces, obviamente, como había esta aleación, ¿sí? Se dejó de utilizar obviamente por problemas de corrosión. Colegas, coméntenme, ¿tienen alguna duda al respecto? Vayan comentándome, ¿sí? O yo voy a intuir que todos sabemos. ¿Alguna pregunta sobre las propiedades o las características de los conos de gutapercha? No, Doc, ninguna. Ok, entonces, bueno, al igual que nuestros instrumentos manuales,
Los conos de gutapercha también tienen su ISO, su nomenclatura, primera serie, segunda serie, el diámetro que presenta cada cono, .15 de milímetro, .2 de milímetro, .25 de milímetro, en fin. Generalmente, aquí una clave es importante conocer esto. Los conos también se clasifican según su conosidad y se expresan como la cantidad de ensanchamiento por cada milímetro de longitud. Entonces, aquí en este cuadro vemos nuestros conos convencionales, pero también tenemos a nuestra diestra, ¿sí? Tenemos conos que tienen conicidades aumentadas, ¿sí? Incluso, y hay conos que tienen estas señales que nos ayudan justo en las referencias para la colocación del mismo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ponemos un ejemplo. Digamos que tenemos como instrumento apical maestro una lima 35. Nosotros introducimos un cono 35, pero sentimos que no hay ese ajuste apical. Entonces, sí, entonces por eso es que recuerden siempre hacer el afinado, ¿sí? Apical, incluso con una serie más que la que hemos quedado. Perdón. En este caso sería un cono 40 que posiblemente nos ofrezca esa adaptación, esa adaptación a nivel del, de la batente apical. Entonces, siempre también confirmen, siempre también confirmen, ¿sí? Que tengamos este efecto de succión o de resistencia de mi cono apical maestro. Si no coincide, pensemos que va a ser, si lo sentimos flojo, ¿sí? O incluso muy ajustado. Tenemos que siempre rectificar antes de obturar y confirmar. Por eso la importancia de la conometría. ¿Sí? La importancia de la conometría. No sé, en este sentido, colegas, ¿han tenido ustedes alguna dificultad al momento de obturar? Bueno, como nadie me responde, generalmente los conos de ISO convencional, pero de... Doc, Sí, una dígame. consulta. Doc, y en el caso de una sobreobturación con cemento nada más y no con conos, ¿no pasa nada? Depende. Generalmente no hay mucha irritación con cementos que sean a base de hidróxido de calcio, pero de resina y biocerámicos sí, no se recomienda. A pesar de que de todas formas los biocerámicos ofrecen un adecuado sellado porque tienen un poquito mayor de viscosidad, pero no. O sea, por eso les recomiendo, eh, a ver. Hay colegas, especialmente de la línea técnica de las escuelas técnicas, por ejemplo, los gringos, los mexicanos, los chilenos, que tienden mucho un poco a la extravasación del cemento, ¿sí? Pero es un arma de doble filo. Ellos también lo hacen porque generalmente también, dependiendo del caso, ellos también van a hacer cirugía parendodóntica. El plan no es hacer cirugía parendodóntica, ¿sí? Hay colegas que incluso, si tenemos una lesión, por ejemplo, a ver, me voy a salir un ratito de mi presentación, colegas. Ponga, ahorita que la Dog Steffi dijo esto. Paulina, aquí está. Entonces tenemos este caso, ¿no es cierto, mi Dog Steffi? Entonces, si yo, como este es un hidróxido de calcio, como este es un hidróxido de calcio que sí se reabsorbe y no tuve ningún problema de irritabilidad, no hay problema. Pero Pero si el cemento generalmente los cementos resinosos y biocerámicos no se reabsorben. Entonces pasa eso, mi dog Steffi. No. Entonces ahí vamos a tener un poquito de irritabilidad. Ahora,
Por ejemplo, ahora combinemos con lo que dijo mi dog Katy. Si yo, por ejemplo, y hay muchos, o sea, a mí personalmente me sigue gustando los cementos que vienen en presentación pasta a pasta, no los que vienen en inyección. Sí tengo uno en inyección, que viene con su punta mezcladora y justo me sirve para colocar en nuestra inyección. Sí, ese dog, el Endores que es de Ultraden, ese, está investigando, dice que tiene metacrilato. Ujú. O sea, eso, que sí es, o sea, O es sea, bueno. sí, ya, a ver. Solo que eso, digo, yo cometía la imprudencia por la ignorancia en ese aspecto. Y, o sea, yo le ponía así, todo el conducto, no, o sea, para no estar poniendo así poquito, poquito, sino así, yo le llenaba el conducto y de ahí le Ya. ponía los tonitos. O sea, O sea, verá, el metacrilato, mi doc, es un material de relleno. ya. Es un particulado de relleno que le permite tener volumen tener volumen a la obturación. Generalmente, obviamente, va a estar indicado, por ejemplo, para técnicas de cono único, para condensación también, para condensación también. O sea, va a generar mayor, mayor, ¿cómo se llama? Hermetismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa por ejemplo, en esta imagen? Imaginémonos, perdón, imaginémonos que esto es cemento de obturación. Sí, es muy probable que si utilizo cementos de tercera y cuarta de generación, posiblemente este pub no se me reabsorba. Lo que va a generar es que la lesión no cicatrice o no cicatrice adecuadamente en el tiempo. Y ese es el objetivo también de mi endodoncia. Ese es el objetivo a largo plazo. O sea, en esta imagen, colegas. ¿No es cierto? Ya instrumenté, miren, he logrado una buena conicidad, irrigué profusamente, coloqué medicación, tenemos el hidróxido de calcio. Entonces yo tengo que sellar para promover que las células que están en la zona periférica de mi lesión ayuden en la cicatrización. Se genere una cicatrización por segunda intención y se vuelva a formar hueso. ¿Sí me comprenden? Ahora. Mi doc, Steffi, por ejemplo, si hay extravasación, y hay un detalle, doc, si se extravasó el cemento, es muy posible que se vaya a extravasar o nos pasemos con el cono. Entonces hay que tener cuidado, ¿ok? Entonces, aquí la importancia para que no nos ocurra estos accidentes en particular es la conometría. Es muy importante la conometría, ¿ok? Entonces, o sea, yo recomiendo, colegas, no sé, este es mi cono apical maestro, ¿ok? Entonces, en mi losetita he mezclado. Sí, ahora por ejemplo, mi Docati tiene la de retroinyección, el metacrilato. ¿No? Entonces, ponemos una gotita de este cemento premezclado en mi loseta o en mi block y solo tomo la puntita. Cargo solo la punta de mi cono apical maestro. Obviamente, ya confirmado que tengo el ajuste apical. Con lo de la clase anterior, ¿quedó claro lo del ajuste apical, colegas? Sí quedó claro lo del ajuste apical. Sí, dog, el tuckback. Tuckback es. Exacto, el talkback, eso, muy bien. Vea. Ya me está haciendo como mis chicos, todos en inglés. Muy bien, el talkback. Entonces, Ajá. eso significa que hicimos un buen gounging, que está mi batente. Entonces el talkback voy a sentir, por eso yo también le digo ese efecto de resistencia, sin que la punta de la gutapercha se deforme. Ojo, no tiene que deformarse. Si no, si se deforma, no está hecho bien la batente. Recapitulo.
microlimado en zona apical, solo microlimado en zona apical, lavo, microlimado en zona apical. Reafinar o sea, lo que procuro es reafinar mi zona apical. Entonces, reafiné con una 30, 35, una 40. Entonces voy, introduzco mi cono 35, 40. ¿Ok? Se tiene que asentar y yo tengo que percibir que hay una cinta en la apical. Si está ahí, llevo el cemento, por ejemplo, en el caso de mi Doc Cathy. No hago la retroinyección de entrada, Doc. Primero unto en mi cono apical maestro la punta, llevo el cemento a la punta, una o dos veces. Entonces eso quiere decir que a lo que yo llevo ya compacto, 1 milímetro, milímetro y medio de cemento en la zona de mi batente apical. ¿Sí? Y de ahí si es que quiero, tomando el halo de seguridad, unos 2, 3 milímetros, hago un poco de retroinyección para llenar el conducto. Enseguida, o lo que también recomiendo es que ya haciendo el two-pack, ¿no es cierto? Y ese sellador, ¿sí? Dejo el cono adentro, ya impregnado del cemento en la punta. ¿Me comprenden? Aquí ya siento esta resistencia. ¿Sí? Introduzco mi condensador, lo muevo un poquito a mi cono apical maestro y puedo hacer retroinyección. ¿Sí me comprende? Porque yo ya garanticé que en la punta, en la zona apical de mi cono, está cemento. Está cemento ahí abajo. Lo demás es relleno. ¿Sí me comprenden? Sí, Doc. Me cuentan nomás si tienen alguna duda, por favor. Entonces, seguimos. No Supongamos sé, que ya le sobreobturé y ya. ya le sobreobturé y, o sea, este metacrilato que justo estoy hablando, ¿se reabsorbe o mejor utilizo uno de un cemento sellador de hidróxido a base de hidróxido de calcio? O sea, ¿cuál sería mejor, más bien dicho? Por si acaso se sobreobture y me falla en alguna muelita. A ver, lo que va a generar el metacrilato, si nos sobreobturamos, va a generar inflamación, una inflamación crónica que puede generar la absorción del metacrilato. ¿Sí? Puede generar una reacción alérgica, ¿sí? Que puede generar absorción del material. Entonces, cuando hay esa reabsorción, es muy probable que haya la entrada de microorganismos que puedan causar reinfección. Entonces, si nosotros hacemos eso, o sea, Doc, si ya sentimos el tutback, tenemos éxito. Si sentimos el tutback, si sentimos esa resistencia, tenemos ganada la endodoncia. No va a haber problema. Si no logramos hacer bien esa batente apical, si esa batente apical no está afinada, ahí es cuando se nos sobreobtura. Salvo que nosotros, por ejemplo, utilizamos puntas o cánulas para llevar el cemento a través de retroinyección y nosotros generamos presión para que se desborde. O sea, nosotros hacemos intencionalmente algo que no es adecuado. No debería pasar eso. Por eso, de la manera más controlada, es nosotros llevar de manera manual el cemento con el cono apical maestro. Después, No, ya. y dígame, No, ¿y cuál sería el cemento sellador, el mejor, el, el, el Cialapex? El a ver, Cialapex. o sea, por ejemplo, a ver, eh, o sea, si el Apex es chévere, es como que un poquito de los más inocuos, pero verán, colegas, ahorita estamos en una situación, en una generación en la que, por ejemplo, las piezas dentales, por ejemplo, esta pieza dental que ustedes están viendo aquí en mi radiografía, esta, este paciente va a estar poste, reconstrucción del muñón para volver a hacer una corona. ¿A quién, y alce la mano o escríbame por el chat, ¿a quién le llega
una pieza que esté medio íntegra, salvo que el paciente tenga necrosis aséptica por trauma y que no esté mayormente rota la corona. Pero de ahí generalmente siempre van a necesitar tratamientos restauradores. Y en ese sentido, mínimo, 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 tiene que ser cementos resinosos o biocerámicos. MTA Filapex me gusta mucho. Eh, hay otro que lo está haciendo la marca Endogal. Ya lo voy a, ya lo voy a consultar. No me sé ahorita el nombre comercial, pero los que sean biocerámicos. Ahorita eso es Doc. Tiene una mayor densidad y sí nos da tiempo de trabajo y nos ayuda mucho a eh, colocamos conos y ya no se necesita mucho, o sea, es mucho más para los tratamientos de cono único, pero para conos que son de conicidad aumentada, o sea, conos 2504, 2506, que son muchísimo más anchos. Y esos conos generalmente los utilizamos porque hemos utilizado y vamos a utilizar instrumentos rotatorios, instrumentos mecanizados. ¿Sí me comprenden? Sí, Y claro. obviamente, cuando necesito desobturar para colocar un endoposte, es mucho más amigable con la dentina residual, quedó mejor, como por ejemplo para hacer un proceso de grabado y adhesión química en esta dentina. Dígame, Doc. No, sí, Sí, sí. gracias, Doc. Hay un Entonces, cemento sellador, ese no me he fijado, el Axel. Axel. a ver, hay uno, bueno, Axel. es carito el H Plus, chuticas, o sea. Actualmente hay hay variedad de cementos Que no obturadores. sea tan caro. Que no sea tan caro. O sea, sí, exacto, exacto. O sea, ya, fíjense, colegas, sí es verdad, ya. Por ejemplo, hay el MTA Filapex, hay el Cialapex, pero por ejemplo, a mí personalmente, el, por ejemplo, el BioSealer, el MTA Filapex, eh, ese es como que los más son muy buenos y más convenientes. Porque hay otro, por ejemplo, también el AD Seals de Meta también es muy bueno. Pero, por ejemplo, el que les digo, el AH Plus es muy bueno, pero sí es caro, ya llega sobre los $100. El H Plus es muy bueno, es top, pero es costoso. Pero nada que ver, o sea, por ejemplo, ahorita, verán. Y es real porque muchas veces nosotros también decidimos los materiales por la situación del costo, ¿no? Por ejemplo, déjenme ver. eh, 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 Por ejemplo, yo tengo mi distribuidor que trae cosas Ultraden. Por ejemplo, yo en Ultraden utilizo el Ultracal, pero utilizo MTA Filapex, que me va muy bien. Si utilizo Cialapex todavía, sí, sí en algunos casos, aunque ahora estoy utilizando Metiafilapex. Por ejemplo, esta de MetaBiomet, la de CIA Plus está más o menos en los 56, $58. Sí, o sea, de todas maneras tampoco es caro. Sí, porque estos están en el rango también de los 40, 50, 40, $45. Disculpe, Doc, Entonces, ¿cómo dijo que se llamaba? Estoy anotando. el, verán, déjenme, ya les voy el cual El último, Doc, el que dijo que es 50 y algo. AD, ¿dónde está? Ya les voy a pasarle esto a la chica que nos ayuda para que también les comparte. Por ejemplo, yo tengo un distribuidor y él me pasa una información de los materiales y me va indicando. Por ejemplo, el MTA Vitax.
hay este. Hay uno también de la misma marca, MT es más conveniente. No sé, al foro, ¿tienen alguna otra duda? Ahorita es el momento de preguntar. Entonces, bueno, volvamos al aula, acá está. Ok. Entonces aquí tenemos el diámetro de los conos, ¿sí? Entonces los conos accesorios tienen que ser más delgados que el cono maestro porque están diseñados para ocupar los espacios vacíos que dejan en la técnica lateral de obturación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto quería consultarles de los conos accesorios. Fíjense, hay FF, fino, medio fino. Estos son los que más se utilizan. Hay uno que es M, el grueso yo no he utilizado. Solo estos tres primeros. Ok. No sé, ¿alguien ha visto los conos accesorios que ya vienen por cajas, que ya vienen con sus diámetros mínimos? Colegas, ¿han visto? ¿O qué No, utilizan no, ustedes? ¿Ustedes qué utilizan como conos accesorios? los conos de menor diámetro, ¿Mande? los conos de menor diámetro, Perdón, mira, no lo escuché. los conos de menor diámetro, como Conos de conos verdad. accesorios. ¿Pero qué cono, Doc? ¿Al Los ojímetro? conos Al de Guatapé. ojímetro, Doc, al ojímetro, más o menos, qué sé yo, de punto desde el 15, como 15, 20, pero sí, al Ya, ojímetro. ya. Si ven aquí, chicos, que tenemos fino y medium, ¿no es cierto? Ya. Para el fino, conos 20, si no tenemos el FF. Para el medio fino, conos 25. Y para el medio fino, o para el medium, perdón, conos 30. ¿Ok? Conos 30. Sí, les puede servir como conos accesorios justamente para complementar su obturación. Entonces, la idea es justamente una vez limpio y desinfectado mi sistema de canales, vamos a rellenarlos con esto. Tiene que ser compatible a los tejidos biológicos, que sea visible radiográficamente, que incluso permita la manipulación al calor, que no se degrade, ¿sí? Que si bien dimensionalmente puede transformarse, puede generar contracciones, al momento de, al momento de enfriarse, vuelve a recuperar su forma convencional. Por eso nosotros cortamos y compactamos de manera vertical para hacer que mis conos de gutapercha o la gutapercha se distribuya de manera muchísimo más uniforme. Además, tiene esta flexibilidad para adaptarse a los canales, ¿sí? Por ejemplo, me ha tocado, por ejemplo, este es un tip, por ejemplo, canales que son ligeramente curvos o con doble curvatura. Entonces, cuando voy a hacer mi conometría, caliento un poquito en mi lámpara, poquito, el cono. No le flameo, le doy una pasadita en el calor para que tenga un poquito más de flexibilidad y pueda ingresar. ¿Sí? Ahora, aquí quiero hacer un análisis también, colegas. Quiero hacer un análisis. Cuéntenme. eh, Ustedes ya tienen preparado todo, hicieron conometría, tienen su cono maestro, sus conos accesorios. ¿En qué lo tienen reservado mientras ustedes preparan el cemento, mientras alistan todo, no sé, terminan de hacer su protocolo de irrigación final, hacen el secado para llevar el cemento y los conos? Sí, ¿en qué le colocan y por qué tiempo los conos de gutapercha?
En alcohol, Doc. Ok, en alcohol. ¿Lo hace en alcohol o me está preguntando? No, no, en alcohol le dejo, pero ahí sí, bastante tiempo hasta preparar y todo, y después le saco ya. Ya, aquí una cosa muy importante. A ver, siempre tengan su vasito de Apen o si es que quieren más aniñadito y tengan su, cómprense una cajita Petri. Idealmente, a ver, aquí va muy bien también la concentración del hipoclorito. Lo debemos hacer con hipoclorito. Con alcohol no recomiendo tanto porque no queremos resecar, Doc. No queremos resecar el, los conos de gutapercha. ¿Sí? Sí, Doc. Ya. Dicho esto, a ver, si colocamos o sumergimos el verán, yo he visto casos en los que hasta a los estudiantes les he visto. Cogen los conos y sacan directamente de la caja y lo ponen al paciente. No han hecho una desinfección previa. Si sumergimos los conos de gutapercha en hipoclorito de sodio al 5,25, mínimo tiene que ser por 40 segundos. ¿Sí? Hay casos escritos en la literatura que al no desinfectar adecuadamente un cono de gutapercha puede generar a la postre, puede llegar a tener problemas de reinfección. Reinfección por la no desinfección de conos de gutapercha. Entonces pasa eso. Nos debemos sumergir en hipoclorito de sodio al 5,25 por 40 segundos. Si lo hacemos o tenemos, seguramente la mayoría de las consultas tienen el hipoclorito del 2,5, el doble del tiempo, ¿sí? El doble del tiempo, ¿sí? Casi 2 minutos, ¿sí? Para tener un cono de gutapercha seguro. Porque obviamente los conos de gutapercha no podemos esterilizarlos, ¿sí? Se desintegrarían. Entonces, bueno, en conclusión, la técnica de obturación endodóntica de lateral en frío de la gutapercha es la más utilizada en la odontología actual, en independencia del tipo de instrumentación de la biomecánica que utilicemos. Nosotros, de manera táctil, generamos adaptación hacia los conductos, lo que podemos hacer que sellar algunas variaciones anatómicas que podemos encontrar en el conducto como istmos, conductos laterales, etcétera. En casos de retratamiento o de desobturación, como por ejemplo para colocación de un elemento protésico, nos genera mayor facilidad en la remoción. Sí, factores claves para una obturación exitosa, selección adecuada del cono maestro para un sellado apical efectivo. O sea, ¿cómo era mi Docati? ¿El tag? ¿Cómo era? ¿En inglés? El tubac. Exacto, exacto. Tenemos el back, estamos al otro lado, ¿sí? Ojo, back sin que nuestro cono se deforme la punta. Se deforma la punta, el back no está adecuadamente. Necesitamos reafinamiento apical. Tenemos que recapitular. Recapitular significa si teníamos mi instrumento apical memoria era una 40, tengo que volver con 35 y con 40, ¿ok? No se olviden, hasta el final, si es necesario hacer correcciones, se hacen correcciones. Manejo cuidadoso de la gutapercha para evitar la destrucción apical. Entonces, si hacemos back y nuestra presión, o sea, cuando ingresamos, colegas, cuando ingresamos con nuestro conos de gutapercha, ¿no es cierto? Y el cemento, ingresamos recto, suave, suave, sí, sin hacer presión. No que, no, no, esto ya no es una lima, ¿sí? Ya sentimos la retención, nada más. Tenemos el cemento en la punta, hacemos un cuarto de giro en sentido antihorario, nos pegamos a la pared y sacamos. Eso nos ayuda para que el cemento que llevamos hacia la zona apical se quede ahí. ¿Sí? No es necesario que embarremos de cemento o llenemos de cemento como irrigación todo el sistema de canales. Lo que más nos importa es la zona apical. Sí, hay que poner cemento en todo, sí, pero lo que más nos interesa es la zona apical. Y la vamos, y la vamos a llenar bien
si la llevamos de manera táctil, sin hacer presión. La presión que nosotros haríamos al sostener un lápiz, nada más. Porque si hacemos mucha presión o queremos empujar o hacemos algún movimiento, oscilamos o queremos rotar el cono en el interior del conducto, en mi Dog Steffi hay mucha posibilidad de destrucción de mi cemento, incluso de mi cono. ¿Ok? Y veo que alguien se me acaba de escapar. ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? Ok. Oh, doctor, está mi doc Micaela. Creo que el doc Víctor se me escapó. Entonces, bueno, algunas limitaciones de la técnica lateral es que no sella completamente los espacios irregulares en los conductos amplios. O sea, estos istmos, estos espacios intraconducto. Y obviamente requiere habilidad para evitar sobre obturaciones, que creo que es lo que más nos angustia o nos tenemos temor. ¿Sí? Si hacemos una buena instrumentación con un buen afinado apical, no va a haber sobreobturaciones. ¿Ok? Entonces, las propiedades, ¿sí? Que nos va a brindar un sellador endodóntico, los cementos de endodoncia, es sellado hermético, especialmente en la zona apical. Nos interesa todo, nos interesa todo. Recuerden que a nivel apical vamos a sellar con el sellador. A nivel cervical o que da hacia la corona, ¿sí? Al momento de condensar, vamos a sellar con la butapercha. Y a su vez hacemos un sellado mecánico con resina flow, ¿sí? Entonces, así evitamos la recontaminación retrógrada que vendría desde el periápice hacia la zona interna de la pieza dental, así como de la pieza dental o de la zona de la corona hacia el periápice. Sí, otra propiedad muy importante de los selladores endodónticos es la biocompatibilidad, que no generen irritación. No generan irritación si no nos extravasamos, colegas. Sí, es verdad que, por ejemplo, hay estos otros biocomponentes como los metacrilatos, el óxido de zinc, el óxido de bario, ¿sí? El hidróxido de calcio, ¿sí? Que son componentes que forman parte de los selladores. Regeneración tisular que promueva la cicatrización. No es que por sí sola va a promover la regeneración tisular, sino que genera un microambiente adecuado para que los tejidos, por ejemplo, para que los tejidos de regeneración, el periápice que está lleno de células no diferenciadas puedan formar osteoblastos que generan cicatrización tisular a nivel del periápice. Entonces, lo que nosotros generamos con endodoncia, y más aún con los selladores, es justamente este microambiente. Sí, entonces evita la recontaminación, sellado hermético y promueve la regeneración del periápice. También porque mantiene un pH. Esto también creo que hablábamos tanto en la instrumentación como en la irrigación, es justamente este juego del pH. Sí, o sea, nuestro sellador siempre van a tener un pH ligeramente alcalino. Todos nuestros cementos generalmente tienen un pH alcalino, no tienen un pH ácido porque obviamente eso promovería la reinfección, la recontaminación. ¿Sí? Entonces, obviamente también existen diversos selladores o cementos con diferentes composiciones y propiedades, cada uno con indicaciones específicas. ¿Sí?
Unos serán más para regeneración, o sea, más biocompatibles, otros más apegados perdón, a justamente a nuestro abordaje posterior de rehabilitación. Entonces los cementos de endodoncia son materiales que están utilizados para sellar los conductos. La composición de los cementos obviamente depende de la casa comercial que los van a formar. Y como en primera generación había dióxido de zinc, que es un componente que nosotros todavía lo utilizamos, por ejemplo, en obturadores provisionales, también se encuentra dentro de la composición de la gutapercha y actúa como agente de relleno y forman resistencia. Genera relleno y resistencia, lo que genera un poquito de aumento de la viscosidad de mi cemento. El eugenol, sí, hay cementos especialmente de primera generación que tienen esto para este componente oleoso para la acción analgésica y antiinflamatoria. Las resinas epoxi, especialmente en en los cementos de tercera generación, que son polímeros que sirven para dar igualmente resistencia, son de relleno para dar resistencia y durabilidad a mi obturación, porque estos no se van a reabsorber. Ojo, mi doc Katy, mi doc Steffi también que me preguntaba, entonces, especialmente si utilizamos cementos de este tipo de generación, o sea, imposible, no podemos, debemos evitar, eh, evitar la sobreobturación. Adicionalmente, porque podrían generar incluso sobre la zona del periápice, la formación de quiste por cuerpo extraño. También tenemos, por ejemplo, los de metacrilato de metilo, justo los que mencionaba la Docati, que igualmente promocionan resistencia y adhesión al diente. Si se pegan al diente, se meten en los canalículos dentinarios. Entonces, esos son generalmente los de cuarta generación, por ejemplo, MTA-Filapex los tienen. El de hidróxido de calcio, como biomaterial que tenemos como ejemplo, a ver, justamente el Cialapex, en este componente se utiliza como para que brinda una acción a largo plazo, una acción bactericida para estimular la formación de tejido óseo, que promueve la cicatrización. Entonces, por ejemplo, en el caso clínico que yo les estaba indicando, aunque no voy a utilizar Cialapex, voy a utilizar MTA, porque este MTA Filapex tiene silicato de calcio en su composición. Justo estoy viendo la composición de este que tiene silicato de calcio, que es un componente que utiliza igual, es resistente y durabilidad al cemento. No se reabsorbe, a pesar que al igual que el hidróxido de calcio, tiene el ion calcio. ¿Sí? Entonces, fíjense, todo también depende de las circunstancias, todo depende de la situación clínica que vayamos a tener. Pero en términos generales, actualmente vamos a utilizar cementos a base de resina, ¿sí? O resinas epoxi o de biocerámico. Agentes de relleno que son típicos y que ayudan, por ejemplo, especialmente para la radiolucidez, para la resistencia y para que los conos sean más flexibles, para que sean más manipulables, eh, tenemos, por ejemplo, el óxido de titanio, el óxido de bario, el óxido de aluminio o incluso el cuarzo. El cuarzo, ya hay conos con particulado de cuarzo que, por ejemplo, se están utilizando especialmente para, posterior a una endodoncia, hacer tratamientos para colocación de endopostes de que también contengan este biomaterial. Perdón. Entonces, por ejemplo, ¿en qué situaciones clínicas utilizaría tal o cual cemento? Por ejemplo, bueno, miren, cementos basados en óxido de cineogenol. Sí, son comunes y sirven para sellar los sistemas de canales. Sí, aún han sido reemplazados por materiales más modernos, siguen siendo utilizados por sus propiedades sedantes, porque estos están a base de eugenol. Sí, especialmente, por ejemplo, a veces tenemos un paciente que vino con una periodontitis apical aguda. Entonces, y hemos seguido instrumentando y todavía sentimos de que el paciente se mantiene con sensibilidad o con dolor postoperatorio. Entonces, se optan por estos cementos de estas características, ¿sí?
Entonces tienen esto, además que también los utilizamos como selladores temporales de conductos, ahora más actualmente como medicación de demora o medicación intracanal de demora. Entonces, por ejemplo, el Cialapex es una mejora a este cemento porque este también se basa en hidróxido de calcio. Es conocido el Cialapex, conocemos, tiene tanto su base como su reactivo. Sí, es una presentación pasta a pasta. Esta es la, aparte de la colocación del óxido de cinogeno, está mejorado porque ya tenemos la colocación del ion calcio. Entonces, además que sirve para el sellado de los conductos, vamos a promover el sellado, o mejor dicho, la neoformación de tejido óseo. Entonces, obviamente por la implementación del ion calcio. Entonces, va a generar un puente o un tapón de dentina a este nivel. Antimicrobiano y obviamente ideal para infecciones crónicas, especialmente porque mantiene su alcalinidad. ¿Alguna pregunta sobre Cialapex, colegas? Me imagino que todos, la gran mayoría utiliza Cialapex. Mm. ¿Ok? Bueno, cementos a base de gutapercha o de resina epoxi, ¿sí? Que tiene una biocompatibilidad también bastante buena y que se asemeja mucho. Pues hay una buena compatibilidad de materiales, este tipo de cementos, los cementos resinosos con la gutapercha, ¿sí? Material termoplastificado se adapta también a las paredes del conducto, tiene una buena familiaridad, una, eh, se adapta muy bien y no hay mayor deformidad o mayor problema con técnicas de termoplastificado. Obviamente, en el caso de los cementos que van a requerir, o sea, bueno, la gutapercha siempre va a requerir cementos que la acompañen, ¿sí? Es el material principal, es el material base para mi obturación. Cementos a base de resina, adhesión superior, excelente unión en las paredes dentales, reducción de filtración, ¿sí? Reduce la filtración, evita estas microfiltraciones eh, que puedan generar recontaminaciones. Al ya no haber la presencia de hidróxido de calcio, no, no va a haber disolución, entonces a nivel acuoso sí, siempre hay cementos incluso que son hidrofílicos, entendamos hidrofílicos, que sí aceptan o que sí se mantienen estables en un medio acuoso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, marcas comerciales, por ejemplo, tenemos de Resilón, el Real Seed y el Gutaflow de Colten, ¿sí? Y estos, por ejemplo, si bien se puede utilizar en cualquiera de los casos, se recomiendan retratamientos, porque recuerden que en retratamientos vamos a hacer una instrumentación mayor, nuestros canalículos dentinarios van a estar van a tener una dimensión muchísimo más amplia, y entonces tenemos que generar una mayor adhesión. Tenemos que obliterar de esta manera nuestro sistema de canales, o nuestros canalículos dentinales, perdón. Colegas, me comentan si tienen mal, van teniendo alguna duda, ¿ya? Cementos a base de hidróxido de calcio, sus propiedades antibacterianas, ¿sí? Y obviamente la estimulación a la formación de la dentina, pues sus propiedades de pH alcalino, regeneración ósea, ¿sí? Que también va a favorecer la cicatrización periapical. Su limitación es que es soluble, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, no sé si sigan o hay alguien que siga utilizando, por ejemplo, Dical, que, por ejemplo, bueno, no es, en el pasado se utilizaba como cemento para conductos, después pasó a ser
como para protección pulpar, ¿sí? Como base cavitaria. Selladores de base epóxica, este es fenomenal, el AH Plus, sellado hermético duradero, ¿sí? Y sino que, déjenme ver, miren, a ver, ya me han pasado algunos datos. Por ejemplo, bueno, si a la PEX está 45,75, con respecto a justo a los que me preguntaban los costos de MetaBiomed, por ejemplo, su Adecil está en 56,85, el H Plus está, y fíjense, con descuento está en $103. Este está en $103, pero es formidable, formidable. Entonces tiene alta resistencia a la filtración bacteriana, lo que mejora el pronóstico del tratamiento endodóntico a largo plazo, o sea, evita la recolonización de bacterias en el sistema de canales. Y obviamente también tiene algo más de fluidez, no es tan viscoso, lo que permite que fluya más el cemento en los conductos en donde hay anatomías complejas, en la anatomía en general. Entonces permite un cierre mejor. ¿Ok? Selladores biocerámicos. Por ejemplo, tenemos esta de la marca Septodont, tanto para mezclar con polvo y líquido, así como también para retroinyección. ¿Sí? Esta es la última generación de cementos obturadores, y recomendado debido a su biocompatibilidad y capacidad de sellado para la regeneración de tejidos periapicales. ¿Se han dado cuenta que una premisa que ha pasado en todos los sellantes que hemos conversado, perdón, es precisamente el sellado hermético? Entonces, al tener un sellado hermético, vamos a tener, eh, a ver, veamos si nadie se me escapa. Ah, ya el Dogangelo ya regresó. Entonces, al sellado hermético, vamos a evitar microfiltración, tanto retrógrados desde la zona apical hacia la zona coronal, como viceversa. Entonces, en este caso, Biorod genera una barrera apical, ¿sí? Y no hay reabsorción. Entonces, marcas comerciales BioRoot de la Septodont. Hay también el EndoSequence de Bracelet USA. Este no lo he visto en el Ecuador, pero sí he visto el de la Septodont. Recomendado para tratamientos endodónticos complejos y de tratamiento. Incluso sirve para la reparación de perforaciones radiculares o de, por ejemplo, cuando hay transportaciones. Consideraciones clínicas en la elección del sellador endodóntico. Vamos a tener 4 puntos esenciales para considerar al momento de elegir nuestro sellador. Yo también le pondría no, en el cuarto está justo el costo y la disponibilidad. Anatomía del conducto y la morfología del conducto radicular determina el tipo de sellador más adecuado. Si son, por ejemplo, uniradiculares o sin mayores, ustedes que pudieron ver justamente las piezas diafanizadas, saben que hay piezas dentales, premolares, molares que tienen conductos complicados. Entonces, en función de eso vamos a elegir nuestro sellador. Entonces, por ejemplo, si son piezas uniradiculares, cementos a base de hidróxido de calcio está perfecto, ¿sí? Son un poco más fluidos, no tan densos, ¿sí? Entonces nos iría muy bien. Pero para piezas anteriores o de que es muy importante el sellador para lograr una adecuada obturación tridimensional, ahí recomiendo epoxis, o sea, de resina o biocerámicos. Presencia de infecciones. En casos de infección activa se recomienda selladores propiedades antimicrobianas, serían los que son a base de
de óxido de cianuro, eugenol y los a base de hidróxido de calcio. Biocompatibilidad, yo creo que todos son biocompatibles porque obviamente van a promover la cicatrización. Aquí en esencia, más que, por ejemplo, a diferencia del anterior, sí, van a tener biomateriales o en su composición biomateriales que no van a ser hidrofílicos, no se van disolver en ambientes acuosos, van a generar una resistencia y una durabilidad más controlada, lo que no va a generar microfiltraciones. Entonces, eso va a generar que haya adecuada cicatrización o la neoformación de nuevo tejido. Costo, disponibilidad, factores prácticos que influyen en la selección del material. Todos los cementos que hemos hablado son buenos, son de buena calidad, están favorecidos. Elegimos uno y otro por situaciones, muchas veces, perdón, por situaciones de costo, así como situaciones de plan de tratamiento, especialmente rehabilitador. Entonces, vamos a comparar entre las opciones. Sí, entre las opciones que hemos hablado, las cuatro opciones que hemos hablado. Los selladores biocerámicos son los más avanzados y recomendados, pero su costo puede ser un factor limitante. Sobre los $100, colegas, los cementos. Los cementos a base de resina epóxica ofrecen una excelente adhesión y durabilidad. Sus rellenos son, por ejemplo, los que son de metacrilato, ¿sí? Y esos, bueno, entran en un costo medio, ¿no? Tal vez sobre los $50. Y los cementos de hidróxido de calcio que son efectivos en todo, casi en todos, ¿sí? Son efectivos escasos, especialmente en situaciones de infección, pero su uso sí hay un grado que son temporales, sí hay, eh, por ejemplo, en el caso del Cialapex, sí puede llegar con el paso del tiempo a generar interfaces o pequeños espacios de reabsorción. ¿Sí? Entonces, si vamos a utilizar una base de hidróxido de calcio, cuando vamos colocando nuestros conos de gutapercha, ¿sí? Algo que también les quería indicar es que, por ejemplo, no sé si me ven, colegas, si me ven, colocamos el cono de gutapercha, ¿sí? Ya con el cemento en la punta. En los conos accesorios, colegas, ¿ustedes en los conos accesorios le untan de cemento? Eso quería preguntarles. ¿Untan de No, cemento? en mi caso yo ya no le pongo cemento, porque del mismo cono maestro ya queda cemento y de ahí suficiente, creo yo. Muy bien, mi doctor Nelly. Yo también ya no pongo. Es más, cono maestro hago mi primera condensación con el condensador digital. Ingreso, hago movimientos de cruz, como cruz, o un poco en sentido horario. Le meneo. Obviamente haciendo primero mi ingreso hasta donde ingrese, valga la redundancia, mi finger speeder o mi condensador lateral. Voy haciendo movimientos. Luego me apego a una pared en sentido antihorario, giro un cuarto de vuelta antihorario y saco. Ahora, en ese momento yo puedo ingresar dos o incluso tres conos accesorios secos. Plin, plin, plin. ¿Ok? Ahora, cuando vuelvo a condensar, mi recomendación, mi doctor Nelly, al condensador, úntele al condensador un poquito de pasta, un poquito de cemento. ¿Para qué? Se va a quedar un poco, pero también para que, como está seco, resbale e ingrese más. ¿Sí me comprende? Y esa un poquito de humedad que me ofrece el cemento, además que se va a quedar impregnado en las paredes, sea más fácil para la siguiente condensación. Entonces, cuando condensamos, hacemos así, condensamos así en forma de cruz o en sentido horario, decimos, por la señal de la Santa Cruz, que esta pieza no se reinfecte. Hacen esa oración y les prometo que no se va a reinfectar su sistema de canales. Entonces, eso. Les recomiendo que no unten de cemento porque la humedad del cemento va a hacer que muchas veces, y a lo menos si utilizamos conos accesorios delgados, eh, se doblen o pase algo. Es mejor meterlos secos. Si necesito colocar un poco más de cemento, que sea llevándole con el condensador digital. ¿Ok? Sí, no. ¿Sí? Entonces, eso es un tip. O sea.
¿Ok? Ok, déjenme. Entonces, bueno, que un poco más de conclusión o de parámetros que debemos considerar al momento de nuestros selladores. En primera instancia, vamos, tenemos nuestros selladores biocerámicos, ¿sí? Que al tener una muy estables propiedades biocompatibles y de relleno, generan situaciones más predictivas de regeneración. Los cementos resinosos siguen siendo opciones altamente efectivas, como aquí menciona, por su adhesión y estabilidad. Sí, se llevan bien con la dentina, entonces también vamos a tener una adecuada adhesión. Y obviamente a nivel de costo-beneficio es como que la opción más amigable incluso para nosotros como clínicos. Sellado hermético, fundamental para evitar la recontaminación y mejorar el pronóstico. Entonces, dicho esto, en conclusión, nuestro cemento de elección en casi todos los casos, lo recomiendo serán los cementos resinosos y los biocerámicos. Sí, obviamente la decisión la tomaremos en función del costo o de la disponibilidad de los cementos en el mercado, ¿ok? Pero aquí lo clave es que, especialmente nuestro cono apical maestro, tenga un buen sellado para lograr que esto sea hermético y que no haya filtraciones. Mediante nuestros instrumentos auxiliares, ¿sí? Tenemos los espaciadores digitales, que como les decía, estos vienen en puntas o en dimensiones de 21 y 25 milímetros de punta de extremo agudo. Entonces, la idea es tener mucho cuidado también, colegas. Aquí también un detalle es que, no sé si ha pasado, por ejemplo, si ingresa, tengo que, está el cono maestro y yo entro con el condensador espacial digital por un costado. No ingreso directamente. ¿Por qué? Porque si para mala suerte yo pincho y atravieso el cono, ¿sí? Yo, bueno, me imagino que estoy haciendo la condensación, ¿no? Y estoy haciendo el espaciamiento. Y a lo que salgo, en el espaciador sale el cono. Tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Siempre ingresar por un costado, paralelo a donde está mi cono apical maestro. Es muy importante. Las limas endodónticas, sí, permiten verificar la longitud de trabajo y la conformación adecuada de las paredes del conducto. Me parece que en una clase pasada cuando hablábamos de instrumentación rotatoria, rotación mecanizada, por ejemplo, en el sistema endogal. En Dentsply también tiene un sistema de conos termoplastificados que tienen unos instrumentos tipo escariadores para confirmación de como era mi Docati, el nombre, Bank, Lookback, esa. Justamente hay limas, están condicionadas para el talkback, que si parecen escariadores, estas no funcionan para la instrumentación. O sea, no voy a entrar para raspar, para limar. Es solamente al ingreso y cuando siento en mi zona apical el talkback, listo. Algo que también puedo hacer con mis instrumentos manuales normales, ¿no es cierto? Siento, ok, y compruebo con el cono, ok. Si no me queda o hay deformación en mi zona apical, me detengo, estoy con un cono maestro 40, regreso con una 15. Solo, colegas, solo microlimado. Microlimado es esto. Llego a la punta, a mi longitud de trabajo y solo hago esto. No presión hacia apical, ya no tengo que pincelar, ya no raspo hacia las caras axiales de mi conducto, solo microlimado. Es como cuando uno pisa, sí, solamente para marcar esa zona. Solo para marcar esa zona para que se grabe la forma del instrumento y obviamente mi cono se adapte. Los cortadores de gutapercha, los plugs, los gutacondensor, sirven para eliminar el exceso de gutapercha en la entrada del conducto, para que nos ayuda mucho para que quede un acabado limpio y preciso en la fase final de la obturación. Utilizamos los gutacondensor convencionales
los Gutta-Condensor convencionales, entonces es muy importante, fíjense. Hay de dos tamaños, ¿no? Hay uno de color rojo, 3 y el 2 y el 4 y 5 que es el amarillo. Entonces, seleccionar. Recomiendo, ¿cómo probamos? Que la punta coincida con el ingreso de mi entrada de canales. ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando ya corté el mechón, el penacho de conos, tengo que hacer condensación vertical. Cuando hago con eso, y si la punta de mi guta condensor es más amplia, puedo generar incluso dolor, fastidio. Yo aplasto y el paciente puedo generar que le duela. ¿Ok? Entonces, tomar eso mucho en consideración y evitar que ese problema ocurra. Entonces, vamos a ver un paso a paso de mi protocolo de obturación con técnica lateral en frío. Ya sabemos, cono maestro, previo a confirmación de mi back, ¿sí? Se elige de esto, generalmente que corresponde al final del último instrumento utilizado, ¿sí? Debe ajustar perfectamente y no debe haber deformación en la parte apical de mi cono. Prueba de espacio. ¿Qué es esto? Verificar que el espaciador lateral que existe en el espacio para conos accesorios que me ingresen sin dificultad. Aquí en la imagen, por ejemplo, está la imagen de un espaciador manual. ¿Sí? Yo recomiendo, hasta por practicidad, que sea el digital. Entonces, por ejemplo, tiene que entrar por lo menos tres cuartas partes o de dos a tres cuartas partes de mi espaciador digital. Como les mencionaba, tenemos espaciadores A, B, C, D. El más convencional o que se utiliza en la mayoría de las situaciones clínicas suele ser el B. Sí, el B. El A, si tenemos conductos un poquito más delgados, que podrían ser MB1, MB2, que podría ser los mesiales de molares inferiores. ¿Sí? La C, que por ejemplo podríamos hacer, por ejemplo, para la condensación, por ejemplo, en casos de premolares inferiores. ¿Sí? El C y el D puede ser para estos casos y para piezas anteriores, que obviamente la luz del conducto es muchísimo más amplio. Entonces, fíjense que por lo menos tres partes de la parte activa de mi condensador ingrese, ¿ok? Sin hacer mayor esfuerzo, sin empujar. Y tiene que entrar, como ustedes ven en la imagen, paralelo, porque, colegas, también hay estos tipos de condensadores de punta aguda. Si yo no entro paralelo, perdón, si yo no entro paralelo y entro diagonal, pincho la guta percha al momento que quiero sacar, por más que me pegue a la pared contralateral, es muy probable que me saque el cono. Ya, la cinemática. Y ingreso, hago movimientos de oscilación, hago movimientos de oscilación. No sé, ¿me ven, chicos? ¿Me ven? Hago movimientos de oscilación o como meneando en sentido horario, ¿sí? Haciendo presión de la gutapercha hacia las paredes. Algo muy importante, colegas. Hay casos documentados en los que un sobreesfuerzo, ¿sí? O una sobrefuerza al momento de hacer mi técnica de espaciar genera cracks o incluso fracturas a nivel radicular. ¿Sí? Es técnica, es técnica. Tal vez un poco más de presión. O sea, ya mi espaciador a lo que llegue, voy paralelo a mi cono y hago este espacio. Entonces a mi cono lo compacto acá, genero un poco más de espacio, ensancho, o sea, acomodo un poco, acomodo mi cono apical, mi cono maestro, se fue a un ladito, está tapando abajo, que es lo que me importa, y ahí ya puedo colocar conos. Y a veces en una sola tanda, aquí, a ver, mi doc Darnelli, puedo meter dos o tres conos auxiliares secos, bla, 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 bla.
Si siento que, por ejemplo, en una nueva condensación todavía ingresa eh, tres o dos terceras partes de mi condensador, untando un poquito de cemento, vuelvo a hacer esta dinámica o espacio y coloco un conito a la vez. Me hace falta un conito a la vez, un conito a la vez. ¿Ok? Aplicación del sellador. Sí, bueno, aquí debería estar, bueno, un poquito antes. Se distribuye el cemento en las paredes del conducto con una lima K. Una lima K puede ser con el mismo cono. Yo recomiendo el mismo cono para llevar el cemento. ¿Sí? En la inserción de los conos accesorios se coloca el cono maestro, se compacta lateralmente. Siguiendo esta cinemática, ingresamos, hacemos estos movimientos poquito rotatorio en forma de cruz, nosotros sintiendo que ponemos el cono maestro, lo hacemos que se pegue a una de las paredes, ¿ok? Sin necesidad de muchísima presión, que si hacemos mucha presión y especialmente en una pieza dental que a nivel coronal está muy destruida, pues, se puede generar un crack o una fractura vertical. Mucho cuidado en eso, ¿ok? Y obviamente vamos a colocar los conos accesorios que sean necesarios hasta complementar el sellado del conducto, en el que después, por ejemplo, una referencia sería que apenas nos ingrese una cuarta parte de mi espaciador. Corte y sellado, se elimina el exceso de gutapercha con calor y se compacta. ¿Cómo es esto? Sí, mi gutacondensor al rojo vivo, mis conos, ingresamos por un costado idealmente y siempre teniendo a un costado, especialmente hacia el lado de los labios del paciente, sí, o de la mejilla, tener una gasa por precaución, sí, e intentar en un solo movimiento. Eso quiere decir que mi instrumento tiene que estar muy caliente. Entonces, cortamos, nos pegamos a la pared, sí, no es que cortamos y alzamos, no, 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 porque ahí se corre el riesgo de que se salga todos los conos. Ojo, colegas, cortamos, chac, con el otro extremo de mi guta condenso compactamos de manera vertical. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay el sistema de termoplastificación de onda continua, que ya a nivel electrónico ya nos facilita mucho este tratamiento. Pero tiene un costo sobre los $1,000 cuesta este sistema. Entonces vamos a hacer un cuadro comparativo con otras técnicas de obturación. Técnica lateral en frío, ventajas y desventajas, control y facilidad de uso, porque nosotros tenemos la cinemática en nuestras manos, nosotros controlamos la presión, la compactación, que todo se vaya distribuyendo, aunque si no lo hacemos adecuadamente, si no compactamos adecuadamente y no rellenamos hasta que tengamos, y por eso también es importante la cuarta radiografía, que es la radiografía de penacho, en la que valoraremos que hay el cierre hermético de mi sistema de canales, que no hayan quedado espacios vacíos. Es mejor si hacemos la radiografía de penacho y vemos algún espacio vacío, todavía lo podemos corregir, porque no hemos cortado. Eso es muy importante. Cuando cortamos es más complicado. Es más complicado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la condensación vertical, mejor sellado apical, requiere más tiempo y equipo, como el que podemos ver, que es otra técnica. Condensación vertical, termoplastificación, flujo de gutapercha optimizado, posible extrusión apical, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque en este tipo de técnicas, ¿sí? Especialmente esto se le utiliza, por ejemplo, en conductos donde tenemos una anatomía muchísimo más amplia. Tenemos, por ejemplo, conductos en tipo C o son más ensanchados en sentido vestíbulo bucal. Entonces, a veces ahí se recomienda el de gutapercha porque obviamente cuando le sometemos al calor, pues a través de la onda continua o a través de las pistolas de calor, donde además eso sale un poquito más caro porque ahí se necesita no sé si han visto, tal vez en algún congreso, son unas pellets, o son como unas balitas de gutapercha, es unas gutapercha alfa que están construidas más para resistir el calor y se han
al calor sean muchísimo más fluidas, ¿sí? Entonces, este polímero, al ser fluido, si no se logró, perdón, si no se logró un buen back puede extravasarse. Entonces, esas son los pros y los contras. Entonces, sigue siendo la lateral en frío, sigue siendo como que, a pesar de su desventaja, es como que la más predictiva. Su desventaja, fíjense, es el riesgo de dejar espacios vacíos, pero ese riesgo se da si nosotros no hacemos adecuadamente la técnica lateral en frío. ¿Ok? Y bueno, para terminar, vamos a hablar de lo que es los errores más comunes y cómo evitarlos, especialmente en la instrumentación lateral en frío. Falta de compactación adecuada puede dejar espacios vacíos en el sellado. Solución, usar espaciadores adecuados. En este caso, los digitales, porque ustedes van a sentir, colegas. Ah, no, chuticas, todavía me entra, entonces todavía hay espacio, todavía hay espacio. Es como es como esos buses en la mañana y el chofer dice, atrás entran 10, aquí entran todavía conos, entran conos, sí, entran conos. Entonces, eso es muy importante hacer. Es un poquito más tedioso, es un poquito más complicado. Por eso en este particular caso, y aquí yo también les doy una antesala. Por ejemplo, yo suelo utilizar como cono maestro, yo utilizo como cono maestro no mis conos 0,2, no mis al 2%, sino al 4 o al 6% de acuerdo al conducto. Entonces, si me toca todavía colocar accesorios, ya es menos. Y aparte, no tengo tanto que batallar con los espaciadores. Selección incorrecta del cono maestro puede provocar sobreobturación o filtración apical. Confirmar la longitud de trabajo y la adaptación del cono maestro con la radiografía de prueba, o sea, la conometría. ¿Sí? Esto tenemos que corroborar que logramos el back, que no hay deformación en mi cono. Uso excesivo de sellador. Colegas, yo he visto casos de que, por ejemplo, especialmente ahora con los biocerámicos. O sea, eh, alguna vez me llegó un caso a mi consulta en el que como cono maestro se utilizó un cono al 2%, ¿sí? Hay unos dos que tres conos accesorios y lo demás llenito de cemento. Y ni siquiera era un cemento ni epóxico ni biocerámico, que como ustedes ven es muchísimo más resistente. Sí, ahora, por ejemplo, dicen, bueno, puedo utilizar un biocerámico. Entonces, como es más resistente, entonces sí es verdad que se utiliza mucho para la técnica de cono único, pero si tengo siento que va a haber muchas interfaces, no voy a confiarme que ya con el cono y con el cemento está llenado todo. No. Entonces necesitamos no desbordar de sellador todo el conducto. Por eso, sellador en la zona apical, sellador en cada condensación lateral. A partir de la segunda condensación. ¿Sí? No sé si, por ejemplo, ahí está claro eso. Fractura de la raíz por compactación excesiva. Puede ocurrir si se ejerce demasiada presión con el espaciador, tanto en sentido vertical. Cuando ingresamos con nuestro espaciador digital, ingresamos de esta manera, ¿sí? Con oscilación, hasta donde toque. No presionamos más en apical. Si presionamos, la cuestión no es presionar en sentido vertical, es en sentido horizontal. Aunque tener mucho cuidado con premolares, colegas, con premolares. Entonces ahí siempre procuremos que nuestra condensación o nuestros condensadores ingresen por vestibular o por palatino. Entonces nuestra presión tiene que ser controlada. Elegir la dimensión adecuada nuestros instrumentos de acuerdo al conducto. Cuando un espaciador A, cuando un espaciador B, un C, un D. Ya creo que tienen la referencia, ¿verdad? No sé, colegas, ¿tienen alguna duda o inquietud? No, Doc, ninguna. Sí, no sé qué les ha parecido.
ya tenían el conocimiento sobre cómo debería ser la técnica. No sé si tienen alguna observación de algún tip o tienen alguna duda, algún rato se les ha complicado hacer la obturación. Eso, mis estimados colegas. Entonces, híjole, espero no haberles aburrido tanto. Yo esperaba un poquito más de interacción entre ustedes. Mi Doc Katy, usted que No, participa. a mí Usted que pa- sí me ha pasado, Doc, que hasta pensar ponerle el cono y ya se ha secado el cemento. Sí, o bueno, eh, con las, con las epóxicas o sea, las de resina y con las biocerámicas, uno tiene más tiempo de trabajo. Sí, Y algo sí. importante, mi Doc. Y eso, por ejemplo, también lo que decía la doctora Arnelli. ¿Qué lo importante es el cemento en la zona apical? En la zona apical sellamos con el cemento y el cono. En la zona cervical también va a haber más gutapecha, no hay cemento. No la idea no es desbordarnos el cemento en el conducto. Cuando ya hemos sellado bien, nosotros colocamos ya una resinita afuera. ¿Sí? Ahí colocamos. Y algo que también quería decirles, creo que alguna clase sí les dije. Y quiero que me comenten si lo han hecho. ¿Cómo desengrasamos la cámara después de la obturación? ¿Cómo desengrasamos la cámara después de la obturación? ¿Entendemos lo que es desengrasar la cámara, colegas? ¿Entendemos qué es desengrasar la cámara? Limpiar Ya. Con ¿Qué alcohol, más limpiamos? con alcohol. Ok. Y un detalle, chicos. Mi cono de gutapercha tiene que quedar al ras, ligeramente más hacia apical o un poquito por fuera. el ras. Idealmente al ras o si se puede cortar un poquito más abajo. Verá, algo que me pasó y esto es anecdótico. Había colegas que decían que dejaban el cono, o sea, no tan cortado, no tan corto, porque necesitaba colocar un poste. Entonces, para que el operador, el rehabilitador, muchas veces pueda decir, ay, aquí está y por aquí voy a desobturar. No, falso. Para que se le haga más fácil al Ah, rehabilitador. falso. Si el rehabilitador es bueno, aunque verá. Cuando, cuando estaba de profe, de tutor en la UDLA, tenía un profesor de rehabilitación y él decía, no, llámenle al endodoncista, yo no desobturo, yo Ujú. solo hago el protocolo de adhesión, coloco el poste y hasta luego. Yo no desobturo. Entonces, a ver, sí, doctor patrón, Ya, bueno, venga, preste desobturo. ¿Sí? Entonces, no, tiene que ser mínimo al ras. Si se puede, unos, un medio milímetro más hacia adentro, formidable. Por eso lo importante que el diámetro de mi gutacondensor sea ligeramente más pequeño que la boca de la entrada de mi conducto. ¿Me comprenden? Ujú. Porque mientras ya corté la gutapercha superficial, todavía se mantiene caliente. No me permite compactar un poquito más. Y si es necesario, cortar para que quede lo más al ras, un poquito más al ras posible. ¿Ok? Eso es muy importante. Más o menos tener una relación que debería quedar a la altura de lo que sería la corona clínica. Ujú. Perdón, la corona anatómica, no la corona clínica. ¿Ok? Desengrasar, creo que si les dije, por ejemplo, la doc mencionaba de alcohol, sí, idealmente metanol, es alcohol industrial, podemos frotar con algodón o humedecemos la cámara y con un cepillo profiláctico, colegas, con cepillo profiláctico. Si la cámara está mucho más pequeña y no me ingresa adecuadamente mi cepillo profiláctico,
Aquí está el cepillo profiláctico, corto con un bisturí. Para que mi cepillo profiláctico quede más delgadito y pueda ingresar un poco más cómoda a la cámara. Con cepillo les queda muy limpio, ¿sí? Entonces, y después pueden poner el liner. Pueden poner una resina Flow o pueden poner un ionómero de vidrio fluido. No sé, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? Yo digo, ¿por qué nadie prende sus cámaras? Nadie me quiere ver. Solo a mí me ven despeinado. Perdón, y tengo que pedirles una disculpa, colegas, el día de hoy. Creo que justo hizo mucho frío en Quito. Sigue haciendo mucho frío. Bueno, estoy en el valle, igual está haciendo mucho frío y nuevamente me, nuevamente me tocó. Aunque yo ahorita estoy de vacaciones y aparte de dictar clases con ustedes también. Estaba dictando clase a otros chicos, a mis chicos de la universidad, que están por irse a la rural. Entonces, estoy así como un poco de tos y afónico. Entonces, eso, importante corroborar el cono, elegir un buen cemento, hacer una buena condensación y utilizar los conos accesorios necesarios para lograr una obturación tridimensional. Y antes de cortar, siempre vale la pena hacer una radiografía, de tal suerte que confirmemos que no hay espacios, ¿sí? Un buen cierre apical, hermetismo y evitamos reinfección retrógrada. Después, buen corte de mi penacho de conos de gutapercha, un buen desengrasado, adecuado sellado cervical de mi obturación. ¿Sí? Entonces, eso recuerden y me ha dado gusto saludarles. Un abrazo a todos. Que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos el día viernes. Gracias, Doc, que se Gracias, recupere hasta el doctora. viernes. Buenas noches. Sí, porque eso no les